estoy nerviosa. Entonces, bueno, para mí es también un gusto y un honor compartir estos hallazgos de investigación. Inicialmente agradecer la presencia de cada una de las personas que me está acompañando, ¿no? En la virtualidad físicamente y agradecer de una manera como muy sincera a todas las personas que abonaron con diálogos, con recomendaciones de literatura, con la escucha, ¿no? Con sostener ese trabajo de investigación y que yo nada más quiero compartir de una manera también muy sincera que lejos de sentir que pues hasta aquí llegué con una maestría, más bien me da como todavía el entusiasmo, ¿no? Por continuar profundizando en esta línea de investigación y alimentándome hoy sí que de las corrientes antropológicas, ¿no? Entonces para mí es todo un gusto y bueno, doy inicio para dar a conocer los resultados de esta investigación que se titula El camarón da, el camarón quita, experiencia de trabajo de las obreras en las plantas congeladoras de Lerma Campeche. Inicialmente me gustaría recapitular, hoy no me está dejando avanzar. Ah, ya. Ahora sí, me gustaría recapitular el contexto de la investigación. Es un trabajo de corte etnográfica desde la antropología social. Se realizó en el poblado de Lerma, Campeche, en el periodo de septiembre a diciembre de 2022. En este trabajo de campo se realizaron dos guiones para entrevistas semiestructuradas. Bueno, un guión destinado hacia las mujeres, ¿no? Que se encontraban activas en ese momento en tres plantas congeladoras, en las únicas tres plantas congeladoras que se encontraban activas correspondientes a las empresas de Ocean Snack, Crustáceos Congelados y Conservas Campeche. También se diseñó otro guión de entrevistas para aplicarlas a jefes de las plantas congeladoras y bueno, en todo el proceso estuvo acompañado de la descripción a través del diario de campo y la fotografía documental, justamente para comprender el universo en el que se encontraban las mujeres y sobre todo poder entender el funcionamiento de la industria camaronera, ¿no? Cabe mencionar que la industria camaronera es una de las más importantes en el país, ocupa el tercer lugar. Y Campeche en el 2021 ocupó el séptimo lugar en aportación a volumen hoy sí que la producción de esta materia prima a nivel nacional, ¿no? Entonces, también para dimensionar el posicionamiento de esta industria que está dentro de la industria alimentaria, ¿no? Y que pues las mujeres como obreras, como trabajadoras, se insertan dentro de todo este universo. Entonces, bueno, el objetivo general de esta investigación se afianzó y marcó un interés como muy acertado en analizar la experiencia de trabajo de las mujeres de la ya comentada plantas congeladoras en estas tres vertientes. Por un lado, sus ciclos de vida, ¿no? Por otro lado, dinámicas laborales precarias y por otro lado, el uso de sus cuerpos. No quiere decir que estas tres vertientes o estos tres elementos estuvieran separados, ¿no? Sino que constantemente dialogan y que justamente el cuerpo de esta investigación se congrega y en función del relato de las mujeres, ¿no? Que al final, persiguiendo esta línea de las antropologías feministas, justamente las mujeres, las actoras principales de esta investigación, bueno, son consideradas desde esta teoría de que las mujeres son reproductoras de la cultura, ¿no? Y por lo tanto, sus relatos son el corazón en la producción del conocimiento, pues, de esta investigación, ¿no? Particularmente, este trabajo se alimenta de los relatos de 13 mujeres que, bueno, voy a adelantarme tantito. Voy a iniciar como caracterizándolas, ¿no? Como de quiénes son, por qué se incorporaron, cuál es la relación, ¿no? Entre ellas. Y lo primero que quisiera comentar es que en el universo de estas 13 mujeres no todas tienen la misma edad y por lo tanto sus experiencias no son las mismas en tanto temporalidad. Estamos hablando que son mujeres que tienen a partir de 40 años, la mayor tenía 65 años, y en ese sentido, esta temporalidad fungió como un eje, por decirlo de alguna manera, para poder entender eh, y posicionar en el análisis desde dónde estaban hablando las mujeres. Es decir, hay algunas que ingresaron en los 70s, otras que ingresaron en los 80s y otras que ingresaron en los 90s. Lo interesante es que hay comunes en los relatos, en sus historias.
Y en ese sentido, en este tratamiento de los datos y en este diagrama que estoy compartiendo, justamente es para comprender de que en el sistema sexo-género en el que se encuentran, por ejemplo, el que ellas hayan iniciado en infancias, pubertad, en el rango de 10 a 16 años, dio cuenta justamente que el sistema sexo-género hoy sí que al ser consideradas dentro de la categoría de niñas, mujeres, no fueron un grupo prioritario al que se les otorgó o se les proporcionó, se les consideraba la posibilidad de obtener una escolarización, ¿no? Además, en el contexto en el que ellas estaban, por ejemplo, empezando hablando de del contexto espacial, social, político, cultural en el que se encontraban, sucedía algo bien interesante y es que cuando ellas ingresan, hubo más bien esta instauración de la nueva División Internacional del Trabajo. Entonces, se dividió, así que en la globalización, los países subdesarrollados y los países desarrollados. Ellas, al encontrarse en países en vías de desarrollo, justamente lo que propició es que las industrias se instauraran en poblaciones rurales, ¿no? Que justamente dependían de la agricultura de temporal y lo que pasó en Lerma fue un claro ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que ellas se insertaran, apelando como a este contexto de la no posibilidad de escolarización, pero también de un elemento crucial que fue la pobreza económica que había en sus hogares, fue un elemento justamente que propició el que ellas, bueno, más bien las plantas, demandaran una mano de obra barata y aprovecharan justamente que esa mano de obra abaratada fuera el de niñas y mujeres que eran pobladoras del Lerma, ¿no? Entonces, justamente cuando ellas ingresan, la forma en la que ellas ingresan justamente es a través de sus mamás, de sus vecinas, de sus tías, ¿no? Y que justamente ya eran mujeres, las mujeres que las introducen, por decirlo de alguna manera, a este universo, pues eran mujeres que ya tenían trayectorias desde la década de los 50 y los 60 en las plantas congeladoras. Entonces, cuando ellas se introducen, estoy hablando de estas 13 mujeres, cuando ellas se introducen a las plantas congeladoras, justamente ya el espacio se había configurado como feminizado, no solo por las condiciones laborales en las que se encontraban, es decir, un trabajo destinado únicamente a manufacturar, a procesar la materia prima, sino también un trabajo que se consideraba una extensión del espacio doméstico, ¿no? Porque era justamente la preparación como de alimentos, ¿no? En estos imaginarios del sistema sexo-género. Ahora, cuando ellas se consolidan, es decir, estamos hablando que en las etapas de adultez joven, en el rango de los 16 a los 25 años, ellas empiezan a contraer matrimonio. Y esto supuso algo que fue bien interesante, que fue la tensión entre el trabajo productivo, es decir, el trabajo que había en las plantas con el trabajo reproductivo. ¿Por qué? Porque justamente cuando ellas o se interponen estos dos formas operativas del sistema, de la división sexual del trabajo, es decir, estaban las plantas y luego estaban sí que el universo todo lo que implica el trabajo doméstico, ellas no solo eran trabajadoras, se convirtieron en madres y se convirtieron también en esposas. Y por lo tanto, a ellas, desde la unidad familiar, sobre todo los esposos, le pidieron que dejaran de trabajar porque hoy sí que lo que a ellas les pedían era que siguieran cumpliendo el deber ser de mujer, pero además de esposa. Entonces le decían, ok, ya nos casamos, estás embarazada, cuando tengas hoy sí que a nuestros hijos, le decían los esposos, pues te pido que dejes de trabajar, ¿no? Entonces, ellas justamente dejaban de trabajar en ese periodo, pero a la larga, estamos hablando que a partir de los 25 a los 30 años, esa dinámica fue insostenible para los hogares. Y en esa edad, de los 25 a los 30 años, las mujeres se volvieron a reincorporar a todo este universo de las plantas congeladoras. Y entonces, a partir de que ellas se reincorporan, el papel de trabajadora, de madre y de esposa empezaron o sea, a convivir, vamos a decir, en una misma dinámica que implicó en ellas dobles o triples jornadas laborales, es decir, salían de las plantas, regresaban a sus casas, continuaban con el trabajo doméstico, lavar, planchar, limpiar
y además hacerse cargo de los otros miembros del hogar, que implicaba todo un cuidado sobre todo a las infancias, ¿no? De educación, ver el tema de la escuela, el tema de la enfermedad, ¿no? Entonces, todo este universo, lejos de disgregarse entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, justamente se articuló al punto de que la mano de obra de las mujeres terminó siendo sobreexplotada, ¿no? Porque al final el único trabajo remunerado se dio en las plantas congeladoras, pero el trabajo no remunerado es lo que se dio en el universo doméstico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, al momento de entrevistarlas, las mujeres, sobre todo que estaban cerca de los 60 años de edad o que habían cumplido los 60 años de edad, pues comentaban de que habían permanecido en las plantas porque, bueno, hijas, perdón, ya también habían obtenido alguna carrera profesional, pero ellas seguían ahí porque esperaban alcanzar una pensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el hecho de que ellas siguen trabajando, ¿no? Muchas de ellas justamente también da cuenta de cómo este sistema, ¿no? En la división sexual del trabajo, determinó el hecho de que hubieran etapas reproductivas, ¿no? Y etapas productivas en el que las mujeres han sido cruciales para el sostenimiento de esta industria camaronera, ¿no? Entonces, bueno, también para ir ubicando el universo del que estoy dando cuenta, las empresas de las que estoy hablando son empresas privadas que sus dueños son empresarios nacionales locales, son empresas familiares y que pues la primera de Ocean Snack, Rostizos Congelados y Conservas Campeche, se ubican en el poblado de Lerma, y estas empresas tienen su flota pesquera dedicada a la captura, a la pesca industrial, y tienen las plantas congeladoras donde se almacena, se procesa y se distribuye hoy sí que lo que se capture, ¿no? En este caso el camarón. Entonces, rápidamente aquí pues podemos ver los símbolos, los barquitos que se encuentran dentro de la Administración Portuaria Integral de Lerma, y las flotas pesqueras, que solo una de las plantas congeladoras se encuentra dentro de la Administración Portuaria Integral, o sea, frente a su flota, por decirlo de alguna manera, ¿no? La de Ocean se encuentra, coloquialmente voy a decirlo, de espaldas a la de crustáceos congelados, y se encuentra fuera dentro de la Administración Portuaria Integral. Y la de Conservas Campeche se encuentra al inicio de la carretera Campeche-Champotón, que justamente es la avenida que conecta al pueblo de Lerma con la ciudad capital. Entonces, bueno, rápidamente me voy, nada más como para ilustrar, ¿no? El universo del que estoy hablando con la industria camaronera, de que justamente las empresas privadas, pues como lo comentaba, ¿no? Se encuentran las plantas congeladoras, se encuentra la flota camaronera, y aquí lo que quisiera destacar es que, por ejemplo, cuando la captura concluye, los barcos o las flotas arriban a los puertos, justamente bueno, a ver, un paréntesis antes porque para entender un poquito a lo que me estoy refiriendo. En la flota camaronera, por ejemplo, cuando los barcos zarpan, por decirlo de alguna manera, todo lo que gira alrededor, todos estos preparativos, incorpora a una mano de obra sumamente delimitada, que es la masculina, ¿no? Porque se considera que la fuerza masculina es la requerida para todo el proceso, ¿no? Pero además es porque ellos son los que se reproducen más bien en estas prácticas, estos imaginarios de que los hombres pueden salir a zarpar, pueden dejar hoy sí que tierra, mientras que las mujeres en las plantas congeladoras están procesando el producto que se captura, y que justamente son plantas congeladoras que están establecidas en tierra. Entonces, en este universo, el mercado es un elemento sumamente crucial porque determina las formas en las que operan las plantas congeladoras, determina hoy sí que la forma en la que se produce, ¿no? Y por ende afecta o impacta las condiciones laborales en las que las mujeres se encuentran. Ahora, y de manera muy general quisiera comentar que el Estado mexicano regula hoy sí que a las empresas privadas, tanto en las plantas como en las flotas, en términos de salubridad e higiene, para cuidar todo este proceso, ¿no? Pero no así para el tema de los derechos laborales de las mujeres o para buscar una mejora, ¿no? Sino más bien se centra en el tema de la productividad. Ahora, el mercado
opera de una forma muy parecida, ¿no? Al mercado le interesa que el producto venga libre de, vamos a decirlo, de bacterias, ¿no? De virus, ¿no? Y que sobre todo aquellos aquellas empresas como Crustáceos Congelados que tienen que exportar, justamente el mercado es el que le dice, ¿no? Como tienes que cumplir con ciertos estándares del plan AXA, ¿no? Que es como este plan de inocuidad de alimentos, ¿no? Para evitar contaminar a la población, que va a consumir este producto, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, en este punto ya me gustaría ir disgregando las características del trabajo en el que se encuentran las mujeres, ¿no? Porque es importantísimo entender también que, por ejemplo, las condiciones que en ellas se han desenvuelto las mujeres no son las mismas a través del tiempo. Cuando ellas inician en la década de los 70, por ejemplo, siendo niñas, siendo adolescentes, ¿no? Y bueno, cuando obtienen la mayoría de edad, son afiliadas al sindicato, son afiliadas hoy sí que al sistema de seguridad, ¿no? Social. Y a partir de 1995, hoy sí que el sistema económico neoliberal ingresa y hacia el 2003 se desmantela toda esta estructura que conocían las mujeres en términos de derechos laborales, ¿no? Entonces, no es, esta configuración de la que les voy a estar hablando a partir del 2003 refiere justamente a las condiciones de un trabajo precario y son las características de las que les voy a estar compartiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de un trabajo precario? Porque justamente estamos hablando de que ellas son contratadas como supernumerarias o libres, es decir, son empleadas temporales que solo están en las plantas de septiembre a diciembre y de enero a abril, es decir, esta temporalidad está determinada de acuerdo a lo que estén capturando, la cantidad que estén capturando y lo que le interesa a la empresa, ¿no? Maquilar de acuerdo a los estándares del mercado de sus clientes. Eso es súper importante considerarlo porque este empleo temporal de las mujeres implica que ante las plantas no sean reconocidas o no sean consideradas como parte de su personal, es decir, sí son mis trabajadoras temporales, pero al final no son trabajadoras permanentes, entonces no son mis trabajadoras, ¿no? E implica toda una invisibilización de la fuerza laboral de las mujeres en todo este esquema, ¿no? De las formas en las que se cuantifica la fuerza laboral en las pesquerías. Y bueno, otro rasgo del ser supernumerarias o ser consideradas libres es que los contratos individuales son apalabrados o irregulares. Cuando me refiero a irregulares es porque las mujeres cuando yo les preguntaba cómo las emplean, cuáles son las características de su contrato, ¿no? Y ellas me decían es que a veces no nos los dan o solo nos llaman y vamos a las plantas, o bien no hay este conocimiento de parte de la empresa hacia las trabajadoras de decir, mira, estás contratada así y así y así y así te vamos a pagar. Es como muy arbitrario, ¿no? Entonces, estas características del trabajo también las condicionan a estar constantemente, a enfrentarse más bien a un desempleo y por lo tanto a un empleo informal. Y ellas buscan las formas, cuando no están empleadas en las plantas, de generar sus propios ingresos. Ahora, lo que también es importante destacar de esta peculiaridad y por qué refiero al trabajo precario es porque en el sistema de pensiones individuales ellas no pueden cotizar fuera del trabajo temporal que estén en las plantas. Y esto es sumamente impactante porque si están empleadas una semana tienen seguro. Si están empleadas una semana van a cotizar en el sistema de pensiones. Y cuando ellas son dadas de baja, para ellas es insostenible cubrir esas cuotas de manera voluntaria porque no tienen ingresos seguros y porque no hay ningún trabajo que les garantice lo que generan en las plantas congeladoras, ¿no? Entonces, es para dimensionar también las condiciones en las que su contexto, el contexto en el que se encuentran, pues las limita en este sentido, ¿no? Ahora, también carecen de un sindicato. El sindicato es el que está activo, es el sindicato Hielo y Congeladora, y las situaciones son diversas, pero que justamente posterior al 2003 hubo una desmantelación y un debilitamiento del mismo,
y ellas quedaron fuera, ¿no? de esta afiliación. Y por lo tanto, ellas, la preocupación y el interés por el sindicato de ellas, ¿no? Es porque dicen, es que cuando nosotros notamos alguna irregularidad en el trabajo, no hay con quién acudir, ¿no? Para que defienda, para que nos defienda, ¿no? Y solo es como directamente entre ellas y el jefe, ¿no? Entonces, cuando es muy difícil que ellas se puedan organizar, no porque carezcan de los elementos, sino porque justamente el contexto les, nuevamente, las limita a esta capacidad organizativa que ellas pudieran tener, ¿no? Entonces, otra característica, y de manera muy general lo comento, que es un fenómeno que también me parece que es una referencia a las características del trabajo precarizado, y es el olor a marisco. ¿Por qué? Cuando en las plantas congeladoras, el olor a marisco, el olor mariscoso es muy penetrante, ¿no? Se queda en el cabello, en las pieles, en los objetos, o sea, es como coloquialmente le denominan como mina, ¿no? El cuerpo. Entonces es muy difícil que cuando ellas salgan de las plantas este olor desaparezca. ¿Y por qué este olor es tan importante y simbólico? Porque ellas comentan de que cuando salen de las plantas tratan de disfrazar este olor o tratan de disminuir este olor. Sin embargo, cuando ellas tienen que tomar el transporte público, ellas se enfrentan a gestos discriminatorios, tanto simbólicos como gestos, palabras, rechazos abiertamente, como el que los transportistas les comenten, ¿sabes qué? No te doy acceso. Entonces, eso habla también de las condiciones en las que trabajan y lo que tienen ellas que soportar, como estos gestos discriminatorios, que justamente refiere a las consecuencias de un trabajo precarizado, ¿no? Entonces, bien, ahora me voy a estar refiriendo en esta parte, a la división sexual del trabajo dentro de las plantas congeladoras, para que se entienda también cómo ellas trabajan, cómo se produce, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que quiero destacar es que la operatividad de ellas dentro de las plantas consiste en clasificar el camarón, es decir, los obreros las abastecen, por decirlo de alguna manera, de las medidas del camarón y demás, y ellas se dedican a clasificarlos por tamaños, ya sea de manera manual, pero sobre todo las maquinarias, los rotary, son los que seleccionan las medidas del tamaño que van a procesar las mujeres en la jornada. Realizan también las inspección, ¿no? Que pues justamente deben de revisar que la calidad del camarón sea bueno, a través de que las cáscaras no vengan rotas, el camarón no venga manchado. eh, la supervisión, no solo supervisión en el producto, sino supervisar lo que las otras compañeras están haciendo, ¿no? Que las compañeras lo estén haciendo adecuadamente, y pues con la manufactura, como este procesamiento de la materia prima. Ahora, dependiendo del trabajo que ellas realicen, es la forma de pago en la que van a estar siendo remuneradas. Está el pago al destajo, es decir, el pago de destajo lo hacen las mujeres que procesan el camarón, que le retiran la cabeza, que le retiran la cáscara, que a lo mejor hacen cortes, ¿no? Muy específicos a petición de los clientes, de los consumidores, y a ellas les pagan por kilo y por el tipo de camarón. Ahora, ellas no saben con exactitud cuánto es lo que ganan por ese quilaje, por decirlo de alguna manera. Y nuevamente entra hoy sí que irregularidad en la forma en la que son contratadas. Ahora, los salarios por hora son pagados para aquellas que están en las máquinas, como aquellas que están recibiendo en el clasificado, aquellas que están inspeccionando, aquellas que están haciendo limpieza. Entonces, bueno, el hecho de que todas se encuentren dentro de esta lógica de productividad no quiere decir que en todas las plantas se produzca de la misma manera, porque justamente lo que había señalado en un inicio, hay un mercado que regula y determina las formas en las que se produce, ¿no? Por ejemplo, las que están en Ocean Snack realizan un proceso muy cortito porque el mercado al que están dirigido es nacional, por lo tanto, nacional y local. Y por lo tanto el proceso es muy corto. Les llega el producto, descabezan el camarón, lo empaquetan en cajitas y al otro día, es un proceso de 2 días,
al otro día lo lleva, lo instauran, por decirlo de alguna manera, lo colocan, perdón, dentro de unas cajas que son llamados masters y ahí concluye el proceso, ¿no? Ahora, en crustáceos congelados es un proceso amplio porque es un proceso más industrial que requiere más maquinaria, que requiere más personal, emplean de 30 a 60 mujeres. Y aquí realizan clasificado, pelado desvenado, pesan el camarón, la estiba, ¿no? Que es como preparar al camarón para que se vaya al almacenamiento a los congeladores, ¿no? Y ahí mismo se prepara para que sea distribuido. El glaseo es como esta última parte dentro de la producción, donde se prepara todo hoy sí que el producto para darle salida. Y en Conservas Campeche, que igual es un mercado nacional local, pues es el clasificado, el descabezado y el glaseo, que es la planta donde actualmente pues es la que atraviesa como una crisis más fuerte, porque justamente su flota y su planta pues está como en crisis. Y bueno, en el proceso de investigación, o sea, cuando estuve haciendo el análisis durante el trabajo de campo, bueno, primero que nada en el levantamiento de los datos, luego en el análisis y justamente en este cruce, ¿no? de las experiencias laborales de las mujeres, constantemente había una descripción muy corporal de ellas, de enseñarme cómo trabajaban, ¿no? Es decir, yo pelo así, yo pelo así, yo pelo así, ¿no? O yo cuando recojo las cajas, lo hago de tal manera, ¿no? Y hacían como estos movimientos corporales. Eso dio pauta justamente para relacionar aquello que decían, es que las condiciones en las que trabajamos desde que yo inicié son condiciones húmedas, son condiciones frías, son espacios donde se tiene contacto directo con los metales, ¿no? Entonces ellas dicen, es que a la larga todo esto generó una consecuencia que refieren a padecimientos. Ellas no hablan de enfermedades, sino hablan de padecimientos. Yo padezco dolores, yo padezco intolerancia al frío, porque el frío no lo tolero. Tengo dolor y pérdida de fuerza en brazos, en muñecas, por todo este trabajo muy mecánico que se hace constantemente, pero sobre todo en las condiciones, ¿no? En las que se encuentran. Ahora, lo que a mí me interesa justamente destacar es que el hecho de que ellas relacionen esto como afectaciones a su salud no es algo que venga únicamente de los datos como de la percepción, ¿no? Del entorno, sino que justamente ya señalan, es que mi mamá, que fue camaronera, también padeció esto, ¿no? Pero además, mi tía y demás padecieron como artritis reumatoide, ¿no? Que justamente fue la consecuencia de estos años de trabajo. Entonces, todas estas técnicas que ellas no solo adoptaron, porque lo aprendieron de otras mujeres, sino que además tienen estas consecuencias por las condiciones laborales, también detenta todo un sistema que no las atiende y que también ignora los padecimientos, porque en la industria camaronera es bien conocido de que las mujeres que se encuentran en las plantas trabajando por más de 20 años padecen sí o sí temas musculares, temas articulares, y es como, pues es que sí es lo que deja el trabajo, ¿no? Pero justamente hay toda una invisibilización del hecho de que las mujeres son como las que aguantan, ¿no? Las mujeres inclusive en el mismo sistema médico, no las atienden inclusive ignoran como sus padecimientos. Y esto pues a ellas las desanima porque justamente implica que ellas no le den seguimiento pues a sus dolores y que más bien ellas asuman la responsabilidad de su salud, ¿no? Las consecuencias de los años de trabajo. Ahora, en cuanto a las dinámicas en el trabajo, es decir, las formas en las que ellas eh, las dinámicas más bien sociales que se instauran dentro de las jornadas laborales es bajo el precepto, la lógica capitalista del aumento de ganancias, es decir, por un lado, ellas tienen que trabajar porque interiorizan de que es su responsabilidad, ¿no? Generar una ganancia porque si no se apuran, porque si no son rápidas, pues no van a generar un ingreso adecuado a lo que a lo que necesitan para la subsistencia de la vida. Pero además, en este proceso, ellas saben que son vigiladas, ya sea de manera directa o de manera eh, ay, se me movió, perdón, de manera como simbólica, ¿no? Por ejemplo, estos señalado con
con las líneas punteadas rojas, justamente es como el diseño que tienen estos espacios para que ellas se sientan vigiladas y que justamente son ventanales, ¿no? De vidrio, puertas de vidrio, que en ellas se instalan letreros que indican piso resbaloso, ¿no? Por ejemplo, si ellas se caen, ellas dicen, pues es que me caí porque no me fijé, pero además eso lo decía en el letrero, entonces es como mi responsabilidad, ¿no? O la responsabilidad de la compañera. Y también hay esta vigilancia directa, que justamente es cuando algún jefe o jefa de la planta están ahí con ellos observando el trabajo que están haciendo. Entonces, todas estas dinámicas de vigilancia y las lógicas de producción capitalista, de que tenemos que generarse productivas, alimenta todas estas dinámicas de competencia. Y estas competencias justamente no solo recrudecen la individualización, sino que también generan conflictos y rivalidades entre compañeras, ¿no? Y uno de, por ejemplo, de las situaciones que detentan estas dinámicas es que se despliegan prácticas, por ejemplo, de chismes o rumores para justamente como materializar todas esas dinámicas de competencia de unas mujeres a otras, ¿no? Ahora, el hecho de que existan estas dinámicas de competencia no significa que no puedan establecer vínculos entre ellas, por ejemplo durante el trabajo de campo y es muy palpable que ellas durante los descansos se reúnan a platicar, inclusive las más jóvenes ayudan a las mujeres mayores, ¿no? Levantando o dejándoles el trabajo menos pesado, ¿no? Como estos gestos de reciprocidad. Y esos gestos de reciprocidad justamente son estos gestos solidarios en los que hay un intercambio de relaciones como de bienes y servicios, pero que no son, no en términos como económicos capitalistas, sino que son gestos que inclusive representan el microcosmos de una resistencia ante el sistema en el que se encuentran. Y, por ejemplo, es muy común que ellas se establezcan vínculos a largo plazo y que generen amistades, que se apoyen entre ellas en momentos difíciles, ¿no? Y que este espacio justamente en el que ellas están interactuando también sea la posibilidad de resignificar las condiciones privadas en las que ellas se encuentran, ¿no? Como las dinámicas domésticas de que estoy muy cansada o que tuve algún momento de dificultad y se lo cuentan a la amiga, ¿no? Entonces, son condiciones que no significa que la competencia y la reciprocidad sean antagónicas, sino que conviven en las mismas dinámicas, ¿no? Ahora, ya finalmente para ir cerrando pues esta presentación, las aportaciones generales que puedo comentar, ¿no? A través de las reflexiones, del análisis, fue sumamente interesante pues ahondar en estas condiciones en las que trabajan las mujeres porque justamente apunta a alimentar los trabajos de la fuerza laboral de las mujeres en las pesquerías, ¿no? No solo en México, sino que es una problemática que presentan las mujeres en contextos rurales de la globalización. Y en este sentido, es importante considerar que en estudios recientes se ha apuntalado que las mujeres en los contextos pesqueros son sumamente importantes porque también habla de un sostenimiento no solo de la vida, sino también de los ecosistemas y es una senda que también se puede seguir explorando. También en esta parte de las aportaciones para estudiar los contextos pesqueros, fue todo un privilegio para mí el hecho de que los camaroneros me hayan dado acceso a platicar con ellos y justamente ellos me comentaban los conocimientos que tienen alrededor de sus años de trabajo, de sus experiencias, inclusive de padecimientos o afectaciones a su salud física, pero también el hecho de que ellos asuman riesgos es toda una senda por explorar, ¿no? Por ejemplo, para dar hoy sí que ilustrar, ¿no? A lo que me estoy refiriendo es que, por ejemplo, no sé si logran ver como la parte superior de lo que es la embarcación, ellos se llegan a subir ahí sin ningún tipo de protección, ¿no? Entonces es un trabajo de riesgo la labor que también hacen los pescadores camaroneros y que justamente es importante poner hoy sí que en el foco de estos estudios el por qué ellos asumen estos riesgos, es decir, apuntar a estudiar estos contextos desde nuevamente el sistema sexo-género y la división sexual del trabajo. Y también es interesante el hecho de que ellos
sea un sector que consume, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Como estos mecanismos de socialización que vale la pena también pues seguir explorando, ¿no? El por qué son estas manifestaciones socioculturales. Y bueno, seguramente se me fueron datos entre, pues sí, la presentación, pero para mí es como el guión que consideré que puede dar de cuenta de manera muy general pues los hallazgos de esta investigación. Y pues nada, les agradezco mucho la atención y para mí será un gusto escucharles en breve. Gracias.